días, niños y niñas. Bienvenidos a nuestra teleclase. Esperamos estemos listos para este trabajo importantísimo en el reforzamiento de tus aprendizajes. Les habla la profesora Yelva Carolina Zúñiga y daremos inicio con los niños de cuarto grado, recordando la clase anterior. Vamos a recordar que en la clase anterior nosotros trabajamos división de números de una cifra sin y con residuo. Se te asignó una tarea para poder entregarla en tu carpeta escolar y trabajaremos uno de esos ejercicios. Observa el ejercicio A, 973 entre 8. Recordamos que el paso importante para poder realizar divisiones es sabernos las tablas. El proceso de las tablas es una práctica constante, por lo tanto, vamos a trabajar con los 4 pasos necesarios para realizar esta división. En este momento comenzaremos probando 9 entre 8, probaremos con 1. 1 por 8 vamos a multiplicar, el producto lo colocamos debajo de la primera cifra o cantidad que hemos tomado. 1 por 8, 8, al 9 lo restamos y nos queda 1. Bajamos la siguiente cifra que es el 7. 17 entre 8 probamos con 2. 2 por 8, 16. Pasamos al proceso de la resta. 7 menos 6, 1 y 1 menos 1, 0. Bajamos la siguiente cifra. 13 entre 8. Probamos con 1. 1 por 8, 8. La restamos. 13 menos 8, 5. Observamos que el cociente es 121 y que el residuo es 3. Por lo tanto, debes de practicar las tablas para saber cuándo una división es exacta y cuándo tiene un residuo. Recuerda que en las divisiones probamos, multiplicamos, restamos y bajamos. En el caso de que la división, la cantidad del dividendo sea un decimal y también en el divisor utilizamos coma. Muy bien, el día de hoy trabajaremos con un contenido el cual nos va a permitir trabajar con 2 cifras. Nuestro contenido, división entre un número de 2 cifras. Para esto iniciaremos leyendo la siguiente situación y con ella interpretaremos qué es lo que vamos a realizar. El profesor Rubén quiere repartir 321 hojas de papel a 21 niños. ¿Cuántas hojas le corresponderán a cada uno? Nuestro planteamiento va a ser la cantidad de hojas que tiene el profesor entre la cantidad de niños que él quiere repartir. Por lo tanto, planteado, luego pasamos a la solución y colocaremos 321 entre 21. En este caso debemos de observar que estamos dividiendo entre 2 cifras. En anterior división dividíamos entre una cifra. Para esto tomamos la cantidad con la cual vamos a dividir 2 cifras observando que sea mayor el dividendo que el divisor. Vamos a pasar a probar y probamos con 1. 1 por 1 la colocamos acá y nos da 1. 1 por 2 la colocamos acá y nos da 2. Pasamos a restar 2 menos 1, 1. Y 3 menos 2, 1. Tenemos una cifra aún que podemos trasladar, entonces bajamos la cifra y decimos 111 entre 21. Acá tenemos que probar qué número cercano a 11 lo podemos dividir con el 2 y vamos a probar con el número 5. 5 por 1 tenemos 5 y 5 por 2 tenemos 10. Pasamos a restar y decimos que 1 menos 5 no se puede, convertimos el 1 en 11 y este nos queda en 10. 11 menos 5, 6. 0 menos 0, 0 y 1 menos 1, 0. El residuo es 6. Ahora observemos muy bien. Nuestra respuesta va a ser
que a cada niño le corresponden 15 hojas y sobran 6. Recuerda, en una división cuando no es exacta, nosotros debemos de comprobarlas para poder saber si este producto que encontramos está correcto. Siempre tú debes de multiplicar el cociente por el dividendo, sumas el residuo por el divisor, sumas el residuo para que te dé el dividendo. Entonces son 4 pasos los que tú tienes que hacer. Cociente por divisor, sumando residuo y nos va a dar el dividendo. Esta es la parte más importante de la división. Ahora, habiendo trabajado esta división, tú debes de saber lo siguiente. Hay diferentes pasos en los cuales tú tienes que ir trabajando, pero debes de ir paso a paso. Puedes restar, puedes multiplicar, puedes sumar, pero también debes de identificar la división si es exacta o si es con residuo como la que acabamos de trabajar. Tu tarea para que tú trabajes en casa y hagas tu carpeta escolar dice: calcule en su cuaderno las divisiones siguientes, aplicando los 4 pasos de la división. En el inciso A, 684 entre 32. En el inciso B, 896 entre 64. Espero que hayas aprendido a aplicar los pasos correspondientes para la división. Si tú aplicas los 4 pasos exactos, tú obtendrás un resultado exacto. Estábamos trabajando con los estudiantes de 4º grado. Con ellos dividíamos fracciones entre 2 cifras, encontrando si eran exactas con o sin residuo. En este momento vamos a abordar un tema muy bonito con los estudiantes de 5º grado. Recordaremos que en la clase anterior nosotros logramos trabajar fracciones equivalentes. Fracción por amplificación y por simplificación. En este caso, vamos a trabajar uno de los ejercicios que se te asignaron para desarrollarlos en casa, el cual ibas a incluirlos en la carpeta escolar. Este ejercicio, el inciso B, 16/28, nos dice que nosotros trabajemos 2 fracciones equivalentes simplificando. Vamos a simplificar esta fracción y vamos a encontrar 2 fracciones equivalentes. Quiere decir que yo voy a trabajar lo siguiente. La fracción 16/28 voy a trabajarlo simplificando, trabajando las mitades, porque ambos son fracciones, son números pares. Mitad de 16 es 8 y mitad de 28 es 14. Pero también puedo seguir simplificando y dice que mitad de 8 es 4 y mitad de 14 es 7. Vamos a observar qué fue lo que obtuvimos. En la primera simplificación obtuvimos 8 14 avos. Y esto, en la segunda simplificación obtuvimos 4 séptimos. Entonces, hemos obtenido 2 fracciones que son equivalentes a esta fracción que fue asignada. Lo puedes hacer simplificando y luego puedes ir extrayendo las fracciones que fueron resultantes. Para esto, tú debes de saber los criterios de divisibilidad. En este momento, vamos a trabajar con un contenido muy interesante, que son fracciones en números decimales y viceversa. Cuando hablamos de fracciones, debemos de saber que estamos también trabajando con números decimales. Ellos pueden estar seguidos de 0 o pueden estar con una coma. Los números decimales se pueden representar con la coma y se leen tal y como están. 0, tanto, dependiendo la cantidad que nosotros le asignemos. O se puede leer según la cantidad que tenga la fracción. Observa muy bien. Observa la imagen y expresa la cantidad de jugo con número decimal y fraccionario. Hablamos que representamos fracciones y toda una fracción completa es una unidad. Vamos a observar que esta unidad completa está dividida
en varias partes. Las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero de estas 10 partes que fue dividida la unidad, tomamos únicamente 1, 2, 3. Como la unidad son 10 décimos, entonces a estos 10 décimos yo solamente le he tomado 3 y le coloco como numerador 3 y como denominador 10. Pero también yo puedo representar estos 3 décimos como un decimal. Coloco un 0 y una coma y me indica que puedo colocar el numerador como decimal. A esto se le conoce como viceversa, en fracción o en decimal y fracción. Ambas se representa lo mismo. Para esto debemos de saber que para convertir un número decimal hasta las décimas en fracción se toma la parte numérica y se coloca como décimas y como denominador la parte total, que es el 10. En este caso era el 10 de la unidad completa. Si a la izquierda de la coma decimal está un número distinto de 0, entonces ese número será la parte entera de un número mixto, si se diera el caso. Las fracciones cuyo denominador tienen 2, 5, 10 se pueden expresar con números decimales hasta las décimas. Entonces, nosotros debemos de conocer primero en cuántas partes está dividida nuestra unidad. Si a mí me dicen que debo de dividir una unidad en 10 décimas y debo de tomar 5, entonces el número que tendría como numerador sería un 5 y la parte fraccionaria sería un 10. En todo caso, tú debes de atender muy bien a tu docente cuando esté explicando este tipo de operación en la resolución de ejercicios. Para esto, nosotros debemos de decir que la respuesta a este ejercicio es la cantidad de jugo que se puede representar como 3 décimas de litro o 3 décimas de litro en fracción. Ahora te toca tu turno. Después de haber atendido la clase, cómo se convierte o cómo se pasa a decimal una fracción, entonces vas a hacer tu tarea que se te asigna. Y dice, convierte los siguientes números decimales en fracciones o números mixtos en su mínima expresión. El inciso A, 7 décimos. En el inciso B, 9 décimos en fracción. El primero está en decimal, el segundo está en fracción. Esperamos hayas entendido el proceso correspondiente a lograr hacer la fracción en decimal o viceversa. Estábamos trabajando con los estudiantes de quinto grado. Con ellos abordábamos un tema muy interesante, fracciones viceversas en decimales o en fracción. En este momento estamos en la tercera parte de teleclases para los estudiantes de sexto grado. Con ellos hoy trabajaremos un tema muy bonito. Pero antes de ingresar a nuestro contenido a desarrollar, recordaremos la clase anterior. En nuestra clase anterior, nosotros desarrollamos la aproximación del área del círculo. Con esto, habíamos explicado que nosotros podíamos trabajar en nuestro cuaderno con la cuadrícula. Observa muy bien que aquí tenemos nosotros un círculo en el cual vamos a recordar cómo encontrábamos la aproximación del área. Planteamos que el círculo se puede trabajar con los cuadrantes. En este caso, vamos a encontrar uno de los cuadrantes y luego pasaremos a saber cómo encontramos el área. Muy bien, trazaremos sobre el círculo una primera línea y trazaremos sobre él, para formar el cuadrante,
una segunda línea. Si observas, acá tenemos una de las 4 partes que forman el círculo. En esta parte de acá, si nosotros contamos todos los cuadritos, vamos a encontrar cierta cantidad que nos va a permitir luego multiplicarla por los 4 cuadrantes, sumándole además los cuadritos que forman el borde de este círculo. Y de esa manera encontraremos la aproximación al área del círculo. Eso es para que recordemos un poco cómo logramos nosotros encontrar la aproximación del área. El día de hoy vamos a trabajar con volumen. El contenido, volumen de prisma, rectangular y cubo. Cuando hablamos de volumen, hablamos del espacio que un objeto tiene en el espacio, el espacio que contiene un objeto. En este caso, hablaremos de lo siguiente. Observemos primero estos 2 objetos que tenemos acá. Hay 2 objetos de forma prismática. Puede ser un trozo de queso seco y otro de queso amarillo. ¿Cuál es el más grande? Este es el queso seco y el otro es el queso amarillo. Pero me está preguntando cuál de los 2 es el más grande. Para eso yo necesito analizar el tamaño, porque me están preguntando tamaño, cuál de los 2 ellos es el más grande. Ok, vamos a trabajar con lo siguiente. Observa muy bien. Esto que tenemos acá es un cubo prismático. Pero este cubo prismático tiene cada cuadrito de ellos como unidad de medida 1 centímetro. Para yo saber cuál es el volumen de este cubo prismático, debo de analizar exactamente cuál es su largo, cuál es su altura y cuál es su ancho. Pero también debo de saber la cantidad que contiene en total. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos observando el espacio que tiene. Y a esto le vamos a analizar lo siguiente. Primero, acá nosotros tenemos 1, 2, 3. Y le vamos a colocar acá 3 centímetros de altura. En letras, para que conozcamos el nombre exacto y preciso de esta cantidad de cubos, que cada uno de ellos mide 1 centímetro. Ahora observemos la parte de la base. En la parte de la base tenemos 1, 2, 3. Entonces acá vamos a tener 3 centímetros de ancho. El ancho quiere decir el tamaño que va a tener esa figura, ese objeto o el cubo que estamos trabajando ahorita. Ahora observemos la parte de acá. En esta parte tenemos 1, 2, 3. Este va a tener 3 centímetros porque cada uno de los cubos mide 1 centímetro y a este le vamos a llamar largo. Estas son las 3 partes que tiene un cubo para encontrar el volumen. Las 3 partes necesarias para poderlas encontrar. Si nosotros logramos multiplicar las 3 partes, nosotros podemos contarlos todos y nos va a dar 3 por 3 por 3. En este caso vamos a tener una multiplicación de cada una de sus caras primero, porque son en el cubo 6 caras. Luego vamos a tener la cantidad que tiene cada una de las caras y en este caso son 3 cada uno y lo vamos a multiplicar por 3. Ahí hemos encontrado cómo podemos nosotros saber el volumen que tiene un cubo. Pero ¿cuál sería entonces nuestra respuesta aquí? Tendríamos 6 por 3, 18,
3 por 3, 9, por 6 sería un total de 54 centímetros cúbicos. Ahora vamos a saber cuánto sería el del queso amarillo. El del queso amarillo me dice que si este es más grande o que si este es más pequeño. ¿Cuál de los dos es el más grande? Dice. Entonces vamos a trabajar. Si este es el más grande o si este es el más pequeño. Por lo tanto, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a analizarlos. Primero que todo, vamos a saber que los cubos tienen sus caras. En este caso, tenemos ¿cuántas caras? 1, 2, pero cada una de ellas tiene 2. Si nosotros le damos la vuelta a este cubo, encontraríamos 4 caras. Por lo tanto, yo voy a tener acá 4 caras que son multiplicadas por los 2 que tiene cada uno de ellos de los cubos por los 2 que tiene en su altura. Y acá vamos a tener 4 por 2, 8, por 2, 16. Pero acá necesitamos, voy a corregir algo acá. Son 6, porque son 6 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y vamos a sumarle las medidas que tiene la altura y la base más el largo. Y entonces sería 2 por 2 por 2. Ahora bien, ¿cuánto sería el total? En este caso, nosotros tendríamos 4 por 2, 8, por 6, 48. Más 8. Más 8, correcto. Serían 56. Pero vamos a analizar muy bien. Si yo necesito encontrar el volumen, este es el total del volumen completo. Yo necesito el total del volumen, voy a tener dividido por una cara, puedo dividirlo en partes iguales. Una de ellas puede tener 2 por 2 por 2, entonces sería 8 centímetros. Pero al multiplicarlas por las 3 sería 24. 8 por 3 sería 24. En este caso voy a tener 24 centímetros cúbicos. 24 centímetros cúbicos sería la respuesta completa de este cubo que se llama prisma rectangular. Y el otro es un cubo completo. En este caso nosotros estamos observando que acá tenemos que uno de ellos es más grande. ¿Cuál de ellos es más grande? El que tiene mayor cantidad en centímetros. Por eso el volumen se encuentra multiplicando el área, la altura, el ancho y el largo. Esperamos que hayas aprendido a poder encontrar el volumen de los cuerpos prismáticos. En este caso, cubo y prisma rectangular. Te corresponde tu turno hacer tu tarea. Construye varios cuerpos geométricos de diferentes formas usando 8 cubitos. En este caso tenés 8 cubos, tú vas a trabajar una figura y vas a formar diferentes. Para esto debes de practicar. Esperamos hayas comprendido cómo encontrar el volumen de los cuerpos prismáticos. Para la próxima seguiremos reforzando nuestros temas y lograremos llegar a un reforzamiento mejor. No olvides que debes de mantener siempre el protocolo de bioseguridad usando la mascarilla, el lavado de manos constante y la distancia. Nos vemos en la próxima. Saludes para todos. Les habló la profesora Yelva Carolina Zúñiga. Hasta pronto.